Estoy en la Escuela Superior de Economía. Mi tema de exposición es el capítulo 17 del Capital, tomo 1, volumen 2, transformación del valor o en su caso el precio de la fuerza de trabajo en salario. El salario del obrero se pone de manifiesto como precio del trabajo, como una determinada cantidad de dinero que se paga por una determinada cantidad de trabajo. Se habla en sí del valor del trabajo, y a la expresión dineraria de ese valor se le denomina como precio necesario o natural del trabajo. El libro nos habla acerca de cómo se deriva el salario del obrero, que es el precio del trabajo que se está haciendo en base a la cantidad de trabajo que es efectuado por el mismo. Se habla también del valor del trabajo, que es la expresión dineraria y es denominado precio necesario, y del precio del mercado, que puede variar, estar por encima o por debajo del precio necesario. El trabajo social gastado en la producción de la misma. ¿Cómo se mide la magnitud del valor? Por la magnitud del trabajo que contiene. ¿Cómo se determinaría, pues, el valor de una jornada laboral de 12 horas? Por las 12 horas de trabajo contenidas en una jornada laboral de 12 horas, lo que es una tautología. La página 652, y cito: si denominamos mercancía al trabajo, no es como a una mercancía a la que primero se le produce para después intercambiarla y luego se le lleva al mercado, donde tienen que intercambiarse por otras mercancías conforme a las cantidades respectivas que de cada una existan en el mercado en ese momento. El trabajo se crea en el instante en que se lleva al mercado, es más, se le lleva al mercado antes de poder crearlo. Lo que tiene el trabajo en el mercado es que siempre busca ser vendido como una mercancía para los capitalistas, pero en este caso, para que el trabajo pueda ser vendido como una mercancía, necesitaría primero poder existir antes de ser vendido. Y si esto pasa, si el obrero o trabajador pudiera darle al trabajo alguna existencia previa y autónoma, ese se vendería totalmente como una mercancía y perdería totalmente su valor como trabajo. Prescindiendo de esas contradicciones, un intercambio directo de dinero, a esto se le llama trabajo objetivado, por trabajo vivo, o anularía la ley del valor, que precisamente se desarrolla por primera vez sobre el fundamento de la producción capitalista, o anularía la producción capitalista misma, que se funda precisamente en el trabajo asalariado. Por ejemplo, que la jornada laboral de 12 horas represente en un valor dinerario 6 chelines, o bien se intercambian 6 chelines por el trabajo de 12 horas. El precio de su trabajo sería igual al de su producto. En este caso no produciría plusvalor alguno para que el comprador de su trabajo, los 6 chelines, no se convirtieran en capital. El fundamento de la producción capitalista se desvanecería. Pero es precisamente sobre ese fundamento que el obrero vende su trabajo, que esto lo hace un trabajo asalariado. O bien que percibe por las 12 horas de trabajo menos de 6 chelines. Esto es menos de 12 horas de trabajo por 6, etc. Trabajo entonces queda explicado como una contradicción. Sin embargo, el trabajo se expresa como la comparación entre lo que el obrero pueda producir y lo que le cuesta producir estas mercancías. Porque si bien el trabajo asalariado se expresa como una remuneración en forma general de una jornada laboral, respecto al cual produce un obrero, podemos constatar que el precio de su trabajo no es igual al de su producto. Si fueran iguales no podrían generar ningún plusvalor y con eso el capitalista, en lugar de ganar, perdería su capital invertido. Equiparación de magnitudes desiguales no solo suprime la determinación del valor, una contradicción semejante que se destruye a sí misma en modo alguno que pueda ser ni siquiera enunciada, formulada como ley. Y cito: si consideramos el trabajo como una mercancía y el capital, el producto del trabajo, como otra, tendremos que si los valores de esas dos mercancías se regularan por cantidades iguales de trabajo, un monto dado de trabajo se intercambiaría por la cantidad de capital que ha sido producida por el mismo monto de trabajo, el trabajo pretérito. Se cambiaría por el mismo monto que el trabajo presente, pero el valor del trabajo en relación con otras mercancías no se denomina por cantidades iguales de trabajo. En el mercado, lo que se contrapone directamente al poseedor de dinero no es en realidad el trabajo, sino el obrero. Lo que vende este último es su fuerza de trabajo. Es todo aquello que pueda generar valor. Sin embargo, sin la fuerza de trabajo del obrero no posee valor alguno por sí mismo, porque no es autónomo, no puede existir antes, su existencia depende completamente de un obrero. Y en la expresión que regularmente usamos, que es la de valor de trabajo, si la analizamos podemos observar que es una expresión que se define más fácilmente como una metáfora.
Y quiero reforzar esto con una cita, que es una frase de Coulson. Del trabajo se dice que es valor. No es tanto en cuanto a mercancía en sí mismo, sino en vida de los valores que se supone se encierran potencialmente. El valor del trabajo es una expresión solamente figurada. Y bueno, el precio del trabajo está vinculado a la relación que existe entre la oferta y la demanda de una y otra manera. Sin embargo, con esto no se puede explicar el por qué la variación entre los precios del trabajo. Si bien tienen un vínculo, también se sabe que si la demanda y la oferta coinciden en algunas situaciones iguales, las oscilaciones de los precios del trabajo tienden a detenerse, tienden a cesar. Las demás mercancías, este valor se sigue determinando conforme a los costos de producción. Sin embargo, la economía política sustituye la cuestión de cuáles son los costos de producción del obrero, esto es, los costos que insume la producción o la reproducción del obrero mismo, diciendo pues los costos de producción del trabajo en cuanto tales se movían en un círculo vicioso. Lo que se denomina como valor de trabajo, pues en realidad es el valor de la fuerza de trabajo que existe en la personalidad del obrero y que es tan diferente de su función del trabajo como una máquina es de sus operaciones. Como ya lo hemos visto, el valor diario de la fuerza de trabajo se podría calcular tomando en cuenta cierta duración de la vida del obrero en la que trabaja, siendo así la duración de la jornada laboral que se da por tiempo socialmente necesario. Supongamos que la jornada laboral habitual sea de 12 horas y el valor diario de la fuerza de trabajo ascienda a 3 chelines, expresión dineraria de un valor en el que representan horas de trabajo. Si el obrero percibe 3 chelines, percibe el valor de su fuerza de trabajo mantenida en funcionamiento durante 12 horas. Ahora bien, si el valor diario de la fuerza de trabajo pudiera ser expresado como el valor del trabajo efectuado durante un día, obtendríamos el resultado siguiente. El trabajo de 12 horas tiene un valor de 3 chelines. Como el valor de la fuerza de trabajo se obtiene o deriva del valor del trabajo, podremos llegar a la conclusión de que realmente el valor del trabajo tiene que ser menor al valor del producto que genera el obrero. La forma del salario, pues, borra toda huella de la división de la jornada laboral entre trabajo necesario y plus trabajo, entre valor pago e impago. En el caso del trabajo asalariado, por el contrario, incluso el plus trabajo o trabajo impago aparecen como pago. Por el contrario, incluso el plus trabajo o trabajo impago aparecen como pago. Se comprende por consiguiente la importancia decisiva de la transformación del valor y el precio de la fuerza de la forma salario, o sea, en el valor y el precio del trabajo mismo. En un principio, el intercambio entre el capital y el trabajo se presentan a la observación exactamente de la misma manera en el caso de la compra y venta de todas las demás mercancías. El valor de uso que el obrero suministra al capitalista no es en realidad su fuerza de trabajo, sino su función en un trabajo útil determinado. Que ese mismo trabajo, desde otro ángulo, sea el elemento general creador del valor. Adam Smith, quien operaba con la jornada laboral como una magnitud constante, sostenía que el valor del trabajo era constante, por más que variara el valor de los medios de subsistencia y que por consiguiente la misma jornada laboral se representara para el obrero una cantidad mayor o menor de dinero. Si bien ya vimos lo que significaba la jornada laboral y el precio de esta para el obrero, por otra parte seguimos teniendo al capitalista, que siempre querrá obtener una mayor cantidad de trabajo para poder producir más, pero al mismo tiempo el poder pagar un precio más bajo por esta misma cantidad de trabajo. Si lo analizamos, podemos ver que en realidad busca poder comprar una mercancía, en este caso trabajo, más barata para poder venderla más cara o bien por encima del precio que le costeó el producirla, hablando ya del producto creado por el obrero. Y es por eso mismo que él no podría pagar al obrero el valor del producto, ya que si esto pasara no obtendría ninguna ganancia y esto no le generaría ningún tipo de capital, sino el de su función, el trabajo mismo, y son dos grandes clases. La primera es la variación del salario cuando varía la extensión de la jornada laboral. Es como si llegara a la conclusión de que no se paga el valor de la máquina, sino de su funcionamiento, pues que cuesta más alquilar una máquina por una semana que por un día. La segunda, la diferencia individual entre los salarios diversos de obreros que ejecutan la misma función. Solo que la ventaja de una fuerza de trabajo superior a la media o la desventaja de otra que esté por debajo de esa media, en el sistema esclavista recae sobre el propietario de los esclavos y en el sistema del trabajo asalariado sobre el propio trabajador.
porque es el mismo el que vende su fuerza de trabajo. Por lo demás, con la forma de manifestación valor-precio, valor-trabajo o salario, ocurren los mismos que con todas las fuerzas de manifestación y su trasfondo oculto. Las primeras se reproducen de manera directamente espontánea, como formas comunes y corrientes del pensar. El otro tiene primeramente que ser descubierto por la ciencia.